¿Vamos o qué? Buenas tardes, que son las 12:02. Bienvenidos a todos los que estáis hoy aquí acompañando. Pero ¿cómo me ponéis una grapa? Esto es de primero de... Por favor, perdonad, ¿eh? Ya sabéis que esto me pasa por leer. Cuando no leo, no me pasan estas cosas. ¿No? ¿Qué pasa en las hojas? En fin. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos los que estáis hoy aquí, acompañándonos físicamente, y a todos los que estáis conectados a través del streaming, porque eso significa que estáis interesados en saber cuál es la percepción del paciente cuando entra en contacto con el sistema sanitario privado y con ello aportar un granito de arena para conseguir que el sistema sanitario mejore para todos, ¿vale? Porque entendemos que si mejora el sistema sanitario privado, mejora el sistema de salud de nuestro país, que está constituido por una parte pública y la parte privada. Si mejora una, mejora el sistema en su globalidad. Sobre todo cuando la otra cada vez va funcionando peor. Porque el mayor estímulo para la mejora continua es medir y ser transparente, como por ejemplo con el resultado del estudio que os vamos a presentar hoy aquí. Como sabéis, la Fundación IDIS, desde sus inicios hace ya 14 años, ha trabajado en la colaboración y difusión de informes para trasladar a la sociedad la aportación del sector sanitario privado a nuestro sistema de salud, y lo ha hecho con datos objetivos como los que presentamos año tras año en el Observatorio del Sector Sanitario Privado o en el estudio RESA de indicadores de resultados sanitarios de la sanidad privada. Pero en esta búsqueda y promoción de la transparencia que nos caracteriza, también hemos dedicado numerosos informes a estudiar cuál es la satisfacción, la percepción y la experiencia del paciente en el sistema sanitario que le atiende. Y así pues hemos publicado el Barómetro de la Sanidad Privada desde el año 2013 al 17 y en el año 2020, el informe Experiencia de paciente en la sanidad privada en los años 2018, 19 y 21, el informe Continuidad asistencial y paciente único en el año 22, la encuesta de percepción de la sanidad privada desde el año 20 al 22 y la encuesta de sistemas sanitarios europeos en el año 2023. Es decir, porque no hay otra forma de poder descubrir qué espera el paciente de nuestro sistema asistencial y qué encuentra en la realidad, con el fin último de que ambos términos, es decir, lo que espera y lo que recibe, se acerquen lo máximo posible. De hecho, me atrevo a decir que todos estos informes nos han ido, durante todos estos años, dando pistas a las que dirigir nuestra oferta asistencial, y es una de las razones por las cuales el sector privado en general, sobre todo a través de la suscripción de seguros de salud, crece año tras año y mantiene a sus asegurados a pesar de las subidas de primas que el sector se ve obligado a realizar anualmente para poderles dar mayor cobertura y nivel de servicios. Porque que nadie pierda el foco. El sector privado trabaja para sus clientes, que son pacientes, y solo a través de darle servicio a ellos consigue sus resultados económicos. Es decir, la prioridad no es el resultado económico, porque si fuera el resultado económico duraríamos 2 minutos. La prioridad son siempre los pacientes, dar el mejor servicio sanitario para fidelizar a los pacientes. Así es comúnmente sabido que las encuestas poblacionales son una herramienta muy útil de investigación social para medir opiniones y comportamientos respecto a un determinado tema. En el caso de este primer estudio de percepción de la sanidad privada, lo que pretendemos es averiguar y monitorizar la valoración de los ciudadanos con los servicios asistenciales que prestamos para detectar barreras y seguir avanzando en el diseño de estrategias que nos lleven a atender a nuestros pacientes cada vez mejor. Recientemente hemos presentado el Observatorio del Sector Sanitario Privado, con todos los datos del sector y lo que representa la actividad asistencial para el conjunto del sistema sanitario, siendo el sector privado un actor clave en la generación de valor económico, la creación de empleo cualificado, la promoción de la innovación y la eficiencia y en la mejora sustancial de la asistencia sanitaria. No sobra recordar que en términos de asistencia sanitaria, el sector privado demuestra su alta capacitación tecnológica y en innovación, así como que contribuye con todos sus recursos para aliviar la presión asistencial en los sistemas públicos de salud. Es decir, la disponibilidad de servicios privados reduce la carga sobre las infraestructuras y los recursos del sistema público, permitiendo una distribución más equitativa de la asistencia médica.
Y es en esta asistencia sanitaria donde hemos ahondado en el informe que presentamos hoy, dedicando una parte a preguntas específicas sobre la contratación de seguros de salud y la utilización de la asistencia sanitaria y otra parte a la valoración y la satisfacción con la provisión sanitaria privada. El resumen o el titular podría ser que desde la pandemia, a pesar del deterioro en el acceso sanitario público y del incremento de la frecuentación de los servicios sanitarios por parte de los pacientes fruto de una mayor concienciación social de la salud o de la enfermedad, las calificaciones se mantienen en una media de notable alto, lo que es una muestra de la flexibilidad y la capacidad de resiliencia del sector sanitario privado, que se ha adaptado para asumir las necesidades crecientes de una población cada vez más longeva y con unas patologías cada vez más crónicas. La importancia de estos datos que presentamos hoy, a diferencia con el CIS, que ya sabéis que el CIS hace comparaciones el paciente el ciudadano prefiere la sanidad pública o la sanidad privada, pero se lo pregunta a todos los pacientes, a todos los ciudadanos, cuando solo el 25% tiene un seguro sanitario privado. Es decir, hay un 75% de la gente que no conoce la sanidad pública, la sanidad privada. Entonces, la importancia de los datos que presentamos hoy, a diferencia con el CIS, que pregunta a toda la población sobre el sistema sanitario privado, cuando una parte de la población no lo conoce, se debe al hecho de que todas las personas que han respondido a las encuestas son usuarias de la sanidad privada, ya sea de manera exclusiva o complementaria. Es decir, son usuarios de la sanidad privada y además, como todos los españoles, tienen sanidad pública. Y desde ese uso consciente y voluntario es desde donde responden y valoran nuestros servicios, demostrando que cuando más se usa el seguro de salud y más reciente es ese uso, mayor satisfacción muestra el paciente. El recorrido de la Fundación IDIS en su defensa del mejor sistema sanitario posible para todos, porque nos dicen que somos el lobby de la sanidad privada, y no es verdad. Somos el lobby del sistema, somos el lobby para la mejora, para el mejor funcionamiento del sistema sanitario en nuestro país. Y en este caso, a quien hay que ayudar y lo que hay que mejorar es el Sistema Nacional de Salud, la parte pública de ese sistema, de ese sistema de salud. Entonces, el recorrido de la Fundación IDIS en su defensa del mejor sistema sanitario para todos nos lleva también a una reflexión que ya hemos hecho en otras ocasiones, y es que el sector público y el sector privado son vasos comunicantes. Así pues, es decir, si el sector público le va mal, a nosotros nos va mal, pero no solo al sector asistencial, sino también al sector de la industria farmacéutica, porque no se innova, al sector de la tecnología, porque no se actualiza, no se renueva la tecnología, a los pacientes, por supuesto, a todos los colectivos profesionales, porque no se les paga adecuadamente. Es decir, son todos vasos comunicantes. Y por tanto, ahora por eso nos empeñamos en que hay que mejorar el Sistema Nacional de Salud. Así pues, se hace necesario un enfoque colaborativo e integrado en el sector público y privado para afrontar los desafíos que presenta la salud, la sanidad y la continuidad asistencial en el siglo XXI. Para finalizar, antes de dar paso a la presentación del propio informe, me gustaría destacar que los problemas no los tiene el sistema público, los problemas los tienen los pacientes. Es el paciente el que padece la falta de recursos. Son los pacientes los que padecen la falta de toma de decisiones para solventar los problemas que sufre el Sistema Nacional de Salud. Estamos en un momento óptimo para que todos los agentes, incluyendo las administraciones y los partidos políticos, un momento óptimo, no, es un momento, hay una gran oportunidad. Intenten consensuar una propuesta estratégica que garantice el mejor sistema sanitario posible, un sistema que sea accesible, sostenible y equitativo. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso a la presentación a la directora general de la Fundación IDIS, a Marta Villanueva, y a la directora general de Sigma II, Rosa Díaz, para conocer los datos del informe. Gracias. Buenos días a todos los que estáis aquí con nosotros, los que estáis conectados por streaming, y bienvenidos a este primer estudio de percepción de la sanidad privada que promueve la Fundación IDIS y que ha encargado un año más a Sigma II para su elaboración. Yo, sin más, voy a darle paso a Rosa Díaz, que nos va a contar la parte metodológica de este proyecto y su visión general, y luego vamos a ir dando
paso a paso, bueno, pues resultado a la valoración específica que hace la población de la sanidad privada. Así que adelante, Rosa, buenos días y gracias por compartir esto con nosotros. Buenos días, Marta, buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos están siguiendo a través del streaming. Tengo que empezar dándos las gracias un año más a la Fundación IDIS por depositar su confianza en Sigma 2 para continuar un año más hablando de sanidad juntos, en unos momentos como los actuales, en los que los decibelios los ocupan muchas cuestiones, que estemos hablando de sanidad. Me encanta el título que además habéis puesto, La voz del paciente. Yo creo que es una cuestión bastante importante. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro querido y admirado presidente de la Fundación IDIS, al doctor Juan Abarca. Gracias, Juan, por tu confianza un año más, a ti, Marta, directora general, a todo el equipo de la Fundación, a Miguel de la Fuente, el director general de investigación de Sigma 2, una de las personas que además, tengo que decir, saben mucho y muy bien de sanidad porque maneja desde hace muchos años los datos, a José Luis Rojo, el director del estudio, y por supuesto a todos los medios de comunicación que estáis cubriendo el evento. Hablamos de un tema que es de interés general y sin vuestra participación y sin vuestra involucración no sería posible. Y sin más, pasamos a contar qué es el estudio de percepción de la sanidad privada. Para empezar, hemos residido el estudio en un universo, la población residente en España, población residente de ambos sexos, de 18 a 70 años, con cobertura sanitaria. La recogida de la información para poder elaborar los datos, hemos utilizado una metodología mixta, CATI y CAWI, es decir, CATI a través de la encuesta telefónica, CAWI a través de la metodología online, la encuesta online. Entre el 14 de marzo y el 4 de abril del presente año se realizó este estudio que consta de más de 1.600 entrevistas, en concreto 1.603 entrevistas. Esta, digamos, es la ficha técnica del estudio, que es muy importante que la reseñemos. ¿En qué consiste el estudio? El estudio tiene tres partes diferenciadas. Por un lado, hablamos de la contratación de los seguros de salud, hablamos del uso de la asistencia sanitaria y un tema fundamental que es la valoración y satisfacción de los usuarios, que, como ha dicho el doctor Abarca, si estuviéramos hablando de términos académicos, el expediente sería bueno, ¿no, directora general? Sin duda, sin duda. Muy bien. Empezamos con la contratación de los seguros de salud. Y aquí tenemos el primer dato importante, y es que casi el 79% de la muestra a la que nos hemos dirigido nos manifiestan que es titular de un seguro de asistencia sanitaria. De este porcentaje, el 67% lo es por contratación directa, un poco más del 19% a través de la pertenencia a una mutualidad. El seguro de reembolso, que como ustedes saben es el seguro por el cual tú te diriges a un médico que a lo mejor no tiene por qué estar dentro del cuadro de servicios de determinado seguro, pero sí puedes solicitar el reembolso de los gastos, es poco más del 2%, y a través de la empresa el 33%. Con lo cual yo creo que el primer dato es importante. Una parte importante de la población, una buena parte de la población usa el seguro privado. El tiempo de aseguramiento cuando tenemos un seguro de salud, pues un poquito más del 46%, nos quedamos, superamos los 5 años de aseguramiento. Luego vamos a ver cómo este es un dato que cuando hablemos de algunos índices ya nos está dando digamos una pista sobre el grado de fidelización. Un poco más del 26%, el 26,3%, se queda
entre 1 y 3 años y vemos cómo en menos de un año está poco más del 12%, el 12,5%, con lo cual vemos cómo el uso, los asegurados tienen ya un primer índice que es nos quedamos con el seguro de salud. Pues en todo este contexto, bueno, pues empezamos a preguntar, ¿no? ¿Quién usa la sanidad privada? ¿Cómo se usa de manera exclusiva o cómo se comparte con la sanidad pública, ¿no? ¿Y cuáles son las principales razones de contratación de un seguro de salud de asistencia sanitaria, ¿no? El 46,4% de la población dice como principal razón de contratación la rapidez en la atención, ¿no? Esto es un tema muy relacionado con la accesibilidad. Tengo una patología, me encuentro mal y necesito inmediatez, rapidez de respuesta, ¿no? Pues cerca del 50% dice contratarlo por rapidez, ¿no? Un 21% por la calidad de los servicios, ¿no? Por cuál es el contexto, por los profesionales, por la atención, ¿no? Dicen que es una opción valiosa, por tanto, para el acceso rápido y para la libertad de elección, para la mayor flexibilidad de elección de los servicios médicos y que, evidentemente, un 44% decide hacerlo también pues, como una cobertura adicional, como una alternativa que en este momento se convierte casi en necesaria para complementar la cobertura pública. ¿Quién usa de manera compartida el sector público y el sector privado? Pues dicen, entre los usuarios de la sanidad privada, que un 86,2% hacen un uso mixto, privada y pública, 86,2%. El uso de ambos de hace un año o menos es casi del 70% de los casos. Un 7,5% solo utiliza la pública, a pesar de tener un seguro privado, un 7,5% solo utiliza pública y debe tener la cobertura privada por si acaso, pero no hace uso de ella, y un 4,9% usa solo la privada. En términos generales, esto es la distribución de usabilidad, de uso, de la sanidad de los usuarios que tienen un seguro de salud. Y cuando preguntamos ¿a dónde acudiría usted para qué? Pues para una consulta de un médico de familia, para un pediatra, para una consulta de especialista, para un ingreso al hospital o para una urgencia. Bueno, pues donde realmente hay una diferencia muy significativa dentro de los usuarios de la privada es en las consultas de especialista. Es decir, un 58,7% de los usuarios elige un centro privado para consultas con especialistas. En el caso de las consultas a médicos, pediatras, médicos de medicina familiar, pediatras, ingresos en hospitales y urgencias, es bastante equitativo con la sanidad pública, bastante comparable con la sanidad pública, se mezclan, ¿no? O sea, hay un foco muy diferencial en el caso de las consultas a especialistas. Ahora hay un dato muy interesante que va a explicar Rosa, que es lo que denominamos el Net Promoter Score, el NPS que entendemos todos, que hay que explicar correctamente para poder entender la importancia. No deja de ser, si somos embajadores de marca, si somos promotores o detractores, si somos esos que dicen, apúntate a la sanidad privada porque a mí me va bien, eres un promotor, pero ¿y cómo resulte que alguien vaya diciendo algo negativo de ni se te ocurra hacerlo? Bueno, bajo esta filosofía que ahora nos va a explicar Rosa, vemos los excepcionales resultados que está teniendo la sanidad privada al respecto de si la recomendaríamos o no.
Gracias, Marta. Pues sí, el Net Promoter Score es la herramienta que se utiliza para medir la fidelización, el grado de fidelización, de satisfacción. Puede ser con una empresa, puede ser con un producto, por parte de los clientes. En este caso, de los usuarios. ¿Cómo se calcula este índice? Bueno, hay tres, digamos, derivadas de las cuales se tienen en cuenta dos: promotores, neutros y detractores. Este índice lo calculamos los promotores menos los detractores. Hay que decir que a partir de 0, este índice podríamos considerarlo bueno, y en 50 o muy cercano a 50 sería excelente. En este caso obtenemos una calificación casi del 45%, siguiendo con términos académicos, sobresaliente, casi alto. Es decir, un buen índice que, junto con el que hemos hablado al principio, esa, digamos, permanencia con el seguro privado, si nos damos cuenta, todos los datos al final, una vez que vemos el estudio en global, tienen mucho sentido. Nos van alumbrando, dato tras dato, ¿no?, el por qué sale el resultado del dato siguiente. Pues en este caso, un 45 es una nota excelente. ¿Cuáles son aquí, digamos, si ahondamos un poquito en estas calificaciones? ¿Cómo califican los, entre los 45 y 64 años? Pues un 50,5. Un 59 entre los asegurados de más de 5 años de contratación, y un 53,4 entre quienes han usado los servicios hace menos de un año. Con lo cual podemos concluir que cuando se habla de sanidad privada, ¿con qué probabilidad, es la pregunta con la que hemos elaborado este índice, recomendaría la sanidad privada? Bueno, pues la respuesta es muy satisfactoria. Pues sí, la verdad es que es extraordinario, y los que conocemos lo que es el NPS, pues sabemos perfectamente que este resultado es excepcional. Parece que mucho más excepcional cuanto mayores somos. De 45 a 64 vamos a muerte en recomendación. Yo estoy dentro ya de esa, aunque no lo parezca. Estamos. Y lo cierto es que entre asegurados que llevan más tiempo, más de 5 años, todavía sigue creciendo más, ¿no? Este resultado realmente es excepcional en titular, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con las pruebas. Esto lo hemos vivido todos, ¿no? ¿Se tienen en cuenta en la sanidad pública las pruebas de la privada? Bueno, pues la verdad es que sí que detectamos que hay un cambio cultural en los profesionales sanitarios. En un 63,6% de los casos nos contestan que sí que las han tenido en cuenta, ¿no? No es en el 100%, pero se va avanzando. Yo creo que hay un fenómeno que yo creo que nos vamos dando cuenta todos, no nos extraña este resultado, donde cuando vamos a la sanidad, al sector público, con nuestras pruebas de la privada, pues ya en un porcentaje elevado de los casos recogen estas pruebas que antaño era más difícil, ¿no? No las tenían en consideración de una forma tan clara, ¿no? Cuando no las han tenido en cuenta son un 19% de los casos. Pero quedémonos con la parte positiva de que hay un ambiente de cambio cultural entre los profesionales. ¿Qué pasa con la duplicidad de las pruebas? Fijaros la importancia y la relevancia que tiene todo esto, ¿no? De cara a la saturación en los hospitales, de cara a que nos radien más o menos, cosas tan significadas como esta. Pues en el 43% de los casos sí se duplica en la sanidad pública las pruebas ya hechas en la privada. Es un 43,3% de los casos. Y vemos ahí la segmentación, ¿no? Vemos que en las pruebas analíticas un 50%. Vale, pero es que en radiografías un 31, 32, se repite un 25% de las resonancias. Yo creo que aquí hay mucho camino todavía por recorrer y hay mucho cambio cultural que adaptarse, ¿no? Esa defensa que hace la Fundación IDIS al respecto de los vasos comunicantes nos llevarían a que no se duplicaran
en la sanidad pública las pruebas que ya llevamos y tenemos puestas en la sanidad privada. Que fuera un fluido constante y normalizado de funcionamiento nos llevaría a no tenernos que repetir pruebas que ya nos han hecho. Pues vamos directos a la valoración. Esto va a ser muy rápido. Vais a ver que los resultados nos llevan, como decía Juan y Rosa, a notable alto en valoración en todos los cuadros e ítems. Cuando hablamos de accesibilidad, tenemos un resultado medio de 7,5. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿qué preguntamos? Bueno, pues la cercanía de los centros, si está bien señalizado, si es fácil concertar una cita, si hay posibilidad de acceder a medios online para concertarla, si podemos tener o no consultas telemáticas, si existe posibilidad de elección de centro o especialista. Esta es la suerte de preguntas que hacemos para el bloque accesibilidad. Todos ellos puntúan como mínimo con un 7,1 y como máximo con un 8 en la posibilidad de elección, la libertad de especialista, ¿no? Bueno, importante también decirles que esto se hace con valoraciones del último año, es decir, cuando se le pregunta al usuario cuál es su valoración del último año, es decir, resultados recientes de percepción y de valoración de todos estos ítems. Cuando hablamos de atención, estamos en un 7,3, ¿no? ¿Qué preguntamos en la atención? Pues tiene todo que ver con los tiempos, ¿vale? El tiempo que tarda el médico en verme cuando pido la cita, el tiempo que espero hasta que me realizan la prueba, el tiempo que espero hasta que me dan los resultados, tiempo para realizar una operación quirúrgica. Bueno, la interoperabilidad, el seguimiento y la monitorización a domicilio. Bueno, pues realmente pues todas las valoraciones rondan y superan el 7. La del tiempo en obtener los resultados de prueba puntúa en un 7,6, que es el máximo de todos los aspectos. Parece que los usuarios no están en absoluto descontentos en cuanto a sus valoraciones al respecto de los tiempos de espera. Bueno, y esto me vas a permitir que tú interrumpe todo lo que quieras. Es muy importante porque cuando se pregunta por servicios, otro tipo de servicios, podríamos considerar que una valoración por encima del 6, no en la sanidad, no me refiero a la sanidad, sino a otro tipo de servicios que tengan incidencia en el interés general, una valoración por encima del 6, habría que considerarla una valoración positiva, que aquí todos los índices estén por encima del 7 en cuestiones tan importantes, bueno, pues es un dato que hay que tener mucho en cuenta, sobre todo además debido a la complejidad de los tiempos, Marta, porque es verdad lo que ha dicho antes Juan, desde la pandemia las sociedades todas han cambiado, todo va mucho más deprisa, las necesidades también se han multiplicado. Con lo cual, bueno, pues podemos decir que se está respondiendo no solamente a la necesidad concreta, ¿no?, sino a la necesidad social. Sin duda. En cuanto a calidad y seguridad, ¿qué preguntamos aquí, no? Bueno, pues el uso de nuevas tecnologías para compartir incluso la historia clínica, la cobertura de especialistas, el tiempo de espera hasta que entro en consulta, el trato recibido. Es muy importante, ¿no? Tener una valoración de un 7,9 con el trato recibido por el personal sanitario es excepcional, señores. O sea, un tema de atención, de cuidado, de mirada, de trato, que eso es lo que más nos importa, ¿no?, cuando estamos enfermos. Bueno, y cuando no también, pero lo cierto es que cuando estamos enfermos estamos peor, ¿no? Pues un 7,9 de valoración en el trato recibido por el personal sanitario, pues es excepcionalmente bueno, ¿no? Servicios generales, 7,2 de valoración. Bueno, pues aquí hablamos de confort en las instalaciones, cómo está la limpieza de los equipos, de los espacios, las habitaciones, la oferta de servicios no sanitarios, qué pasa con la cafetería, bueno, con todo eso que tenemos que usar irremediablemente, ¿no?, la facilidad de aparcamiento. Bueno, aquí las valoraciones en el caso del parking y la cafetería pues están
en 6,5 y 6,8. Bueno, pues, hombre, aquí evidentemente pues tenemos que tener en cuenta que hay que pagar, ¿no? Y que hay veces que, bueno, pues que cambia el concepto de atención, son servicios externalizados y hay veces pues que no nos gusta del todo, ¿no? Pero un 8 en limpieza o un 7,7 en confort pues son unos resultados extraordinariamente buenos, ¿no? Volvemos a la atención, ¿no? Atención en consulta 7,7. El tiempo que me han dedicado, conocían o no mi historial, ¿me ha generado confianza? ¿Me ha generado confianza el profesional? Un 7,7. Un 7,8 en la confianza que me transmite el médico. La información recibida, consejos que me ha dado el médico, el trato del personal sanitario, un 7,9. Trato del personal sanitario y el trato recibido por personal no sanitario. Todo lo que hay alrededor, que es tan importante como el personal sanitario, un 7,7, ¿no? El tiempo medio de espera es de 18,3 minutos de atención a consulta. Esa es la sensación que tenemos los usuarios de la privada cuando estamos esperando a que nos atienda el médico, ¿vale? Y cuando ingresamos, pues cuando ingresamos un 8,1. Prácticamente todas las variables, una vez que ya estamos en el hospital, puntúan entre 7,9 y 8. Tenemos una sensación de estar en un tiempo medio de ingreso de 4,3 días y aquí preguntamos de todo, desde el comienzo, desde el trámite administrativo para ingresar, cuánto tiempo tardaron, qué información recibimos, qué horarios han tenido de visita los pacientes, de los familiares, han estado cómodos, cómo han sido las habitaciones, servicios adicionales, cómo me ha seguido el médico, ¿no? Bueno, pues aquí pues las valoraciones pues es que son altísimas. O sea, la más baja es un 7,7 y la más alta es un 8,3 de los horarios de visita o 8,2 en el tiempo que tardaron en ingresarnos o en la atención y cuidados recibidos por el personal sanitario, ¿no? Y este momento, ¿no? El momento de las urgencias, cuando estamos muy mal y estamos muy nerviosos, pues resulta que tenemos una valoración de 7,6. El 59,5 de quienes han utilizado urgencias en ambos sectores, el 59,5 dice que la atención fue mejor en la sanidad privada, cerca del 60%. Y en el resto de ítems, pues todo lo que es la vivencia del viaje en urgencias, en cuanto al tiempo que has estado esperando, cómo han reaccionado. ¿Cómo ha reaccionado el personal sanitario? 7,9. La atención de los cuidados recibidos, la adecuación de las instalaciones en un 8, coordinación, muy importante, ¿no? La coordinación con otros servicios sanitarios. Cuando estamos en urgencias, que haya coordinación y que todo fluya de manera rápida es algo que valoramos muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con las analíticas? ¿Qué pasa con los traslados en la ambulancia? La atención de otros especialistas que tienen que venir a verte, 7,8. ¿Vale? O sea que, de verdad, que los resultados son extraordinariamente buenos en todos los ítems, ¿no? Son muy buenos. A mí hay además un índice que, bueno, como usuaria y como paciente y como familiar de paciente, ¿no? que me resulta, bueno, pues también especialmente destacable, que es la confianza y la seguridad que transmite el personal sanitario. Al final estamos en una situación, digamos, de vulnerabilidad, no solamente de vulnerabilidad física, sino de vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, es muy importante esta calificación. ¿Por qué? Porque nos están atendiendo. La voz del paciente no solamente es la voz para explicarnos qué es lo que tenemos o cómo es el tratamiento, sino cómo nos hacen sentir dentro de ese universo que es entrar a recibir asistencia médica. Sí, sin duda alguna. Pues vamos terminando, ¿no? Tiempos de espera. En rosa, sector privado. En azul, pública. Va cambiando, ¿no? Y evidentemente, cuantos menos días tardan,
las rayas rosas son más grandes. Quiere decirse tiempos de espera de 1 a 15 días para pruebas diagnósticas, un 81%. ¿Vale? Un 81% de los casos tardan menos de 15 días. Sin embargo, en la pública tarda más de 15 días el 51,5%. ¿Vale? Y en cuanto a los resultados, pues ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Del 1 a 15 días tenemos un 86,7%. Bueno, sin más, esto es evidente, es claro, ahí están los números, aquí están los resultados, pues ahí que cada cual saque sus propias conclusiones. En cuanto a los tiempos de espera, la espera para cirugía programada en sanidad privada es de 1 a 15, de 1 a 15 días en el 70% de los casos, y en la sanidad pública el 59,7% superan los 15 días. Más tiempo de espera para pruebas diagnósticas, para diagnóstico, para cirugía, en la pública que en la privada. Pues conclusiones generales. La satisfacción es ineludible, los resultados lo dicen, las evaluaciones lo dicen. ¿Tenemos que quedarnos parados? Ni muchísimo menos. El sector privado sigue avanzando. El sector privado ha demostrado su resiliencia, su capacidad de adaptación a un contexto de cambio, de vulnerabilidad de los pacientes, de entorno difícil de resolver, un incremento excepcional del número de asegurados. Un incremento increíble de la frecuencia a la que vamos al hospital, porque nos hemos pasado 1 año y medio sin mirarnos durante la pandemia. Bueno, pues todo eso pues lo está metabolizando el sector privado, lo está digiriendo y lo está resolviendo, porque es capaz, porque resuelve de manera rápida y porque estamos en un constante proceso evolutivo de mejora continua. Se tiene que seguir mejorando, sin duda. Estos resultados son extraordinarios, pero no nos podemos quedar parados, ni muchísimo menos. Tenemos que seguir avanzando, a pesar de tener este NPS, a pesar de haber obtenido estos resultados. Creo que es imprescindible trabajar utilizando todos los recursos para beneficiar al paciente y para normalizar la imprescindible colaboración público-privada, porque sistema sanitario, dos sectores, privado y público, que tienen que hablarse, comunicarse. Si quieres terminar con algún dato, Rosa. Completamente de acuerdo contigo. Al final es verdad que los resultados del estudio analizados son resultados muy buenos, pero precisamente como todos los resultados muy buenos te tienen que llevar, no a la satisfacción y llevarte también a la autocrítica, ¿no? En aquellas cuestiones en las que haya que mejorar. Para eso precisamente se realizan este tipo de estudios, este tipo de herramientas son precisamente para proceder a la mejora, y esperamos, bueno, pues que esta haya sido una herramienta más que sirva para seguir en el buen camino. Pues gracias por compartir este resultado y por trabajar con nosotros. Vamos a dar paso a la mesa de debate, ¿no? Es una mesa que va a estar moderada por Maite Segura, la responsable de comunicación de la Fundación IDIS, desde distintas perspectivas, ¿no? El mundo de los pacientes, el mundo de las entidades que hacen estudios demográficos, desde la aseguradora, desde los grupos hospitalarios, a ver qué nos cuentan, cómo lo están viviendo ellos. Muchísimas gracias y adelante. Gracias.
Gracias. Bueno, pues continuamos la jornada. Gracias a Marta y a Rosa por la excelente presentación de resultados y gracias a nuestros participantes que nos acompañan, como dice Marta, desde diferentes puntos de vista y áreas de conocimiento hoy. Todos ellos tienen una amplia trayectoria y un amplísimo currículum, pero para no extendernos mucho en el tiempo, yo voy a resumir en 4 líneas vuestra trayectoria. Tengo aquí a mi derecha a Carlos Mastías. Él es director médico del Hospital Universitario HM Madrid-Río. Es médico de familia, ha trabajado en urgencias, en atención primaria y desde hace 16 años se dedica a la gestión en el grupo HM Hospitales, donde ha llevado la dirección de los hospitales de San Chinarro y Torrelodones y actualmente, como he dicho, se encuentra embarcado en el nuevo proyecto de HM en Madrid-Río que abre sus puertas en octubre de este año. Gracias por acompañarnos, Carlos. A mi izquierda tengo a Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Él es empresario y paciente crónico. Comenzó su andadura en la Asociación de Diabetes de Álava, donde fue presidente desde 2006 hasta 2015. Y ha sido presidente también de la Federación Española de Diabetes durante 7 años. Desde 2016 es presidente del Foro Español de Pacientes. Gracias por acompañarnos también. Patxi Amutio está aquí en el extremo derecho. Él es director general de Sanitas Emisión. Ha trabajado en la compañía en diferentes departamentos, en Sanitas Mayores de 2000 a 2012 como director de Desarrollo y Mercados y ha liderado la expansión de la compañía pasando de 5 centros en el año 2000 hasta la creación de una red de 47 residencias de mayores. Desde 2021 es director general de Sanitas Emisión, gestionando un equipo de más de 500 personas agrupadas en 5 plataformas. Bienvenido, Patxi. Muchas gracias. Y aquí a la izquierda también Miguel de la Fuente, que ya nos ha introducido Rosa, es director de investigación y análisis de Sigma 2, es licenciado en Ciencias Matemáticas y máster en Economía Cuantitativa por el Servicio de Estudios del Banco de España. Se incorporó como socio director a Demométrica en el año 2004 y tras la incorporación de Demométrica al Grupo Eurostar en 2019, asumió la Dirección General de Investigación y Análisis de Sigma 2. Bienvenido también. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, tenemos ahora un espacio para la reflexión y para el debate, para ir un poquito más allá de los datos que hemos visto, que siendo excelentes, obviamente, pues también tienen como decíamos, capacidad de mejora, ¿no? Hemos visto en este estudio de percepción que la sanidad privada obtiene un notable en todas las áreas analizadas. Pero me gustaría saber, que para eso estamos aquí, desde vuestras perspectivas, qué valoración merecen estos datos, desde vuestras áreas de conocimiento. Y como la jornada lleva el cintillo de la voz del paciente, pues vamos a dar la palabra primero a Andoni, cuando quieras. Hola, buenos días, gracias por invitarme, gracias por traer aquí la voz del paciente. Bueno, yo, visto los resultados de este estudio, yo creo que al final lo que hace es ratificar, ¿no?, esa percepción que tenemos los pacientes y también los ciudadanos, ¿no?, en esa facilidad o rapidez de acceso hacia tu médico, tu especialista, en esa rapidez de resultados, ¿no?, de que te hagan una prueba diagnóstica, también de que te faciliten esos resultados, ¿no? En definitiva, lo que los pacientes percibimos es pues, que hay una calidad, que hay una rapidez, y esto en la situación en la que ahora mismo nos encontramos, o en la situación en la que ahora mismo está la sanidad pública, donde está pasando yo creo que momentos difíciles, pues hace que tengan mayor importancia, ¿no? Entonces, de alguna forma ratifica esa sensación que tenemos los pacientes de la calidad y la rapidez que aporta la sanidad privada. Fenomenal. Carlos, desde el punto de vista de los profesionales. Bueno, es obvio que los resultados son buenísimos y que nos obligan un poco, como en todo, a al menos tener el reto de no bajar de ahí. Pero bueno, yo creo que hay cosas que seguro que ahora en la conversación vamos a ahondar más. Sobre todo con lo que apuntaban de esta duplicidad de sistemas, ¿no? Para mí, como proveedor de servicios,
pues hombre, tiene que ser muy llamativo saber que el 86% de los pacientes que atiendo les está atendiendo otro compañero en otro sistema, ¿no? Esto es importante reseñarlo, la duplicidad de pruebas. Pero creo que son resultados muy buenos y que también hay que tener un poco en cuenta, y seguro que ahora Pachi desde su perspectiva lo señala, pues cuánta gente está entrando en el sistema privado y cuánto tiempo vamos o cuánto esfuerzo nos va a suponer seguir manteniendo esos resultados tan buenos. Pues Pachi, si quieres, por alusiones. Bueno, pues yo creo que la valoración es súper positiva, ¿no? la que hacemos desde la perspectiva aseguradora y además demuestra, es un buen reflejo de lo que está pasando en este sector, en esta industria, ¿no? Los datos de UNESPA del año 2023 es que el número de asegurados se ha acercado a 12,5 millones de personas con un seguro de salud privado, ¿no? Estos son casi 2 millones de personas entre el 2019 y 2023 que han accedido a este sistema y yo creo que la parte aseguradora y la parte prestadora hemos hecho un esfuerzo enorme por atender bien y fiel reflejo son estos resultados, ¿no? Y por seguir adaptándonos toda la industria, todo el sector a este cambio, ¿no? Una noticia muy buena que salió ayer en los medios es que hay en construcción 5 hospitales ahora mismo en Madrid para dar servicio y atender a este crecimiento de la demanda, ¿no? En definitiva, unos resultados muy buenos. Estos 12,4 millones de asegurados suponen en términos de primas casi lo mismo que las primas del sector auto dentro del grupo de seguros de no vida. Ahora mismo pesa lo mismo salud que autos, cuando autos tienen siempre un componente obligatorio, ¿no? Entonces ha crecido muchísimo y ya se compensa mucho el peso de estas dos actividades aseguradoras dentro del ramo de no vida, ¿no? Es un reflejo muy, muy relevante de lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Miguel. Para introducir, hacer hincapié en la fiabilidad de los datos que tenemos. No solo de que son buenos, sino de que son bastante fiables. Y algunos datos que, enlazando con lo que decía Carlos, estamos hablando de población informada, población que tiene duplicidad de cobertura en un 80%, o ha elegido la cobertura privada. Son mutualistas que pueden elegir cada año si opción privada o opción pública y eligen privada. Por lo tanto, ante todo, población informada, puesto que puede optar por una u otra. Segundo, los datos apuntan, en términos globales, 80% de cobertura por seguro sanitario y otra por mutualidades, el restante 19%, son bastante parecidos a los datos que manejamos en la encuesta nacional de salud o en la encuesta de cobertura sanitaria. Otro dato importante y enlaza con lo que decía Carlos. Si os habéis fijado, hablábamos a la hora, cuando presentaba Rosa los datos, que aproximadamente un 12% de la población entrevistada era población que había accedido al seguro en el último año. Si uno calcula el 12% de 12 millones, descubre que estamos hablando de los datos que estamos apuntando. En definitiva, una fiabilidad bastante alta y la muestra es absolutamente representativa de la población con cobertura. Y eso lo que hace es realzar más la fiabilidad de los datos que tenemos. Perfecto. Bueno, pues como decíamos, gracias por vuestra primera valoración y como decíamos, estamos ahondando un poco en los datos y vamos a seguir reflexionando y debatiendo. La segunda pregunta que os lanzo es en relación al título que hemos puesto a la propia mesa de debate. Lo hemos titulado Un sistema sanitario pensando en el paciente. Bajo vuestro punto de vista, ¿existe un alineamiento entre las necesidades del paciente y la gestión sanitaria? Si queréis, comenzamos ahora por Carlos, por empezar por los profesionales. A lo mejor debería empezar Andoni, pero ya que... Porque no empieza el paciente siempre. Sí, ¿no? Bueno, nosotros que percibimos realmente, hoy en día en todo el mundo cliente, y ahí habría otro debate grande en si estamos tratando pacientes o clientes, ¿no? Pero realmente, ¿qué quieren? Todo el mundo quiere accesibilidad, y ahí claramente yo creo que la nota es buenísima. Quieren amabilidad, quieren personalización y quieren calidad. Yo creo que está claro por los datos de estudio que en accesibilidad y en calidad hay que estar tranquilos. A lo mejor nos faltaría explorar un poco ese punto, aunque hay indicadores de trato muy buenos. Y respecto a los pacientes, pues muchas veces en un sistema que a veces pues puede tender a la industrialización y penalizar un poco la personalización, pues quizá ahí, para siguientes estudios, pues habría que intentar ver si realmente me siento como un paciente único y irrepetible. Pero yo creo que desde el punto de vista del prestador del servicio, sí que cuando nosotros podemos leer esto y decir, oye, pues parece que lo estamos haciendo bien, y que los pacientes nos están diciendo, oye, estás dando servicio a mis necesidades principales.
Tú ligarías un poco para próximos estudios el estudio de percepción con el de experiencia de paciente, ¿no? Bueno, es mi tema y es mi pasión y es mi vocación, ¿no? Pero no es tanto, y hemos visto un poco en los datos, cuándo llegó al sistema, si incluso también tiene que ver, ¿no?, esta duplicidad público-privada. Es decir, claro, yo desde mi punto de vista, en mi orgullo médico, pues me queda un poco el resquemor de decir, oye, no me gustaría que tuvieras que pedir una segunda opinión al compañero, ¿no? No por otra cosa. Y a lo mejor ahí estamos fallando en algo y por eso hay esa duplicidad del sistema, ¿no? Andoni, en cuanto al alineamiento entre las necesidades del paciente y la gestión sanitaria, ¿cuál es vuestro punto de vista? Yo creo que fíjate, y ampliando un poco, metiéndome en otros terrenos, que también es el de la pública, yo creo que todo el mundo, tanto la sanidad pública como la privada, intentan alinearse, ¿no? O ese es su objetivo. Otra cosa, o la pregunta igual debería ser si hay un cumplimiento en ese alineamiento, ¿no? Y aquí es donde yo creo que claramente se ve que la sanidad privada sí que tiene ese cumplimiento, ¿no? A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que lo que yo detecto, y sobre todo en este análisis y en este cuestionario, en las respuestas que dan, es que la sanidad privada sí está adaptada a los tiempos actuales. Es decir, lo que los ciudadanos de a pie de hoy, de este año 2024, lo que los pacientes reclamamos es esa inmediatez, no estar esperando 3 o 4 meses. Es ese espacio y tiempo, un espacio adecuado y un tiempo adecuado para poder hablar con tu médico. La famosa, que no nos inventamos nada, la famosa relación médico-paciente. Esto es lo que pedimos, ¿no? La inmediatez en los resultados y en las pruebas. En definitiva, lo que percibo de esto es que la sanidad privada sí está muy alineada con las necesidades actuales que tiene la sociedad en estos tiempos, ¿no? Y esto creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, claro. Pachi, desde el punto de vista de las compañías aseguradoras, ¿qué percepción tenéis? Bueno, yo creo que hay un gran alineamiento de tener no solo las aseguradoras, sino todo el sector, hemos puesto al paciente, al cliente en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? A nosotros a ninguno nos suena como una novedad el NPS, trabajamos con él desde hace años y forma parte de nuestro ADN, de todos los que estamos en el sector, ¿no? Y somos un sector que son personas cuidando de personas, y lo que hacemos todos es escuchar, aprender de lo que nos dice el cliente y actuar. Todos estamos actuando en cambiar las operativas, en investigar mejor, en tratar mejor al cliente. Entonces, eso se refleja en estos resultados, ¿no? Que todo lo que hacemos ponemos al cliente paciente en el centro, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista operativo, investigación, calidad, inversión. Lo hacemos para... Yo creo que no muchas industrias hacen esto, ¿no? Y menos así de prestación de servicios personales, que es escuchar y actuar con lo que nos han dicho. Y eso es muy valioso, ¿no? Yo creo que eso refleja muy bien el resultado. En esa escucha está parte de la importancia, ¿no?, de la realización de estos estudios también. Sí, y yo voy a poner una nota discordante y voy a enlazar con lo que decía muy bien el doctor Abarca. Es decir, está hablando de gestión sanitaria, no de gestión sanitaria privada o gestión sanitaria pública. Y yo creo que no hay alineamiento, porque lo que demuestran los datos, hay satisfacción con los servicios sanitarios de los privados, pero no hay alineamiento, puesto que hay duplicidad de pruebas, hay una cantidad hay falta de continuidad asistencial, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de alineamiento entre necesidades y gestión, posiblemente la respuesta sería no. Si hablamos si la sanidad privada está dando respuesta a las necesidades del paciente, eso ya sería otra cosa. Interesante. Bueno, pues para seguir avanzando en el debate, el principal motivo que hemos visto en el estudio para contratar un seguro de salud es la rapidez en el acceso a la propia atención médica. ¿Cómo veis vosotros, desde vuestras diferentes áreas de conocimiento, que percibe la ciudadanía esa accesibilidad al propio sistema sanitario? Pachi, te doy la palabra. Bueno, yo creo que el estudio lo refleja muy claramente, ¿no? El porcentaje más alto de decisión a la hora de comprar un seguro es la inmediatez, ¿no? Segundo, la calidad. Y yo creo que vivimos en un mundo de lo inmediato, todos queremos aparcar en la puerta, por eso el aparcamiento es el que peor nota tiene, y lo que nos gusta es que nos atiendan rápido, ¿no? Y el sector privado lo que permite es atención rápida, menos plazo para ver a un especialista, que es el más valorado, un 8%, ¿no? Acceder directamente al especialista, acceso rápido a las pruebas, que lo decía antes Andoni, y no solo acceso rápido a las pruebas, sino tener los resultados pronto, que te permite actuar pronto, ¿no? O sea, yo creo que se hace la conjunción perfecta de todas las etapas del paciente-cliente
en el sector pues se cumplen mejor las expectativas que en la sanidad pública, por esos efectos. Desde el punto de vista del profesional, ¿alguna percepción más? Bueno, está claro, lo ha dicho Marta antes, ¿no? Cuando no te encuentras bien, lo que quieres es rápido. Lo que dice Pachi, ¿no? Vivimos en la era de la inmediatez. Los que ya pintamos canas sabíamos que para ver un episodio de una serie tenías que esperar una semana al siguiente, y ahora todo lo que quieras es inmediato. Te calzas una temporada de Netflix de tu serie favorita, quieres pedir cualquier tipo de comida y te lo va a poner Globo en la puerta, o incluso si tienes un área de conocimiento que quieres explorar, pues ves YouTube, o ahora con la inteligencia artificial generativa te haces experto en lo que sea en 10 minutos. Y paradójicamente tienes, cuando más necesidad de inmediatez necesitas o tienes, es cuando te encuentras mal. Y ahí es cuando encuentras una barrera que nosotros, insisto, pues por ahora estamos dando una buena respuesta, y obviamente los pacientes lo dicen y está muy bien reflejado en el estudio. Al menos estoy metido ahí dentro. Los que somos médicos o estamos en el sector recibimos constantemente peticiones por canales informales de méteme en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que eso claramente, en cuanto a necesidad del paciente, está muy recogido, y se ve pues esa diferencia enorme con sanidad pública, donde las medias, claro, pones más de 15 días, pues habría que ver los datos hasta dónde llega ese más de 15 días, ¿no? Andoni, ¿La pregunta? a los pacientes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo percibís vosotros esa propia accesibilidad al sistema sanitario? Viendo que en el estudio hemos visto que la rapidez en el acceso a la atención es obviamente una de las áreas que más se valoran. Primero, como he dicho al principio, al final ratifica un poco el pensamiento que tiene la ciudadanía sobre la sanidad privada. Luego lo percibimos como una oportunidad para el que no está en la sanidad privada, porque claro, estamos donde estamos o venimos de donde venimos. No hay que olvidar que tenemos 6 millones de personas en lista de espera, ¿no? Y esas listas de espera, simplemente en consulta especializada, algunas superan el año. Por lo tanto, el tener este acceso a la sanidad privada, pues para el ciudadano es una oportunidad, ¿no? Y es lo que ve, que en la medida de lo posible, si tiene posibilidades, pues accede a esa sanidad privada buscando esa calidad y esa inmediatez, que es la demanda, ¿no? El diagnóstico de una enfermedad, yo siempre digo, va acompañada de miedo y soledad. O sea, cuando a una persona le diagnostican cualquier patología, la cabeza es libre, la cabeza puede pensar 1000 cosas, desde que puede ser una simple manchita, puede ser el peor de los cánceres. Y la persona, el ciudadano, lo que quiere es esa inmediatez de aparcar en la puerta, de tener rápido la consulta, de tener rápido ese diagnóstico y ese resultado, ¿no? Y en ese sentido, la sanidad privada es esa oportunidad que pueden tener los pacientes. Miguel, desde vuestro punto de vista, has mencionado también este estudio y otros estudios. Tradicionalmente, una de las cosas que aporta el estudio, pero lo que pasa es que es verdad que es una población muy concreta, que la población con cobertura exclusivamente privada, pero si uno compara los datos que tenemos de tiempos de espera en general en el estudio con los que saldrían en cualquier estudio de satisfacción con servicios sanitarios, el que estén en un umbral parecido a otros elementos, otros componentes de la atención, como puede ser la atención en consulta o como puede ser el ingreso hospitalario, indica que está muy bien valorado el tiempo. Es decir, generalmente, cuando lo podéis pensar en voz alta, si uno compara cuando habla de la profesionalidad del médico que le atendió o el trato recibido por el médico con el tiempo de espera, lo esperable es que el tiempo de espera sea lo menos valorado. Y aquí está bastante equilibrado. Yo creo que la accesibilidad es la puerta de entrada y sigue siendo la puerta de entrada a la contratación del aseguramiento privado. Lo pone en evidencia. Quisiera hacer una mención. Cuando hablábamos de razones para contratar un seguro privado y aparecía la accesibilidad como el 45% y aproximadamente el 20% de la calidad, no significa que la calidad no sea una razón de contratación. Es que hemos preguntado por el principal motivo. Si admitiéramos más de un elemento, por supuesto que saldría la calidad. De hecho, por todos los datos que manejamos, la confianza parece ser un elemento clave ahora mismo. Pero que la accesibilidad es la entrada al aseguramiento está claro. Y que el reto ahora, a futuro, teniendo en cuenta la cantidad de nuevos asegurados que se están incorporando y que eso puede implicar problemas de accesibilidad, ahí está el adaptarse. Porque si en cuanto haya frenos por accesibilidad, la puerta de entrada puede ser otra.
Así es. Bueno, seguimos avanzando. Tras lo que estamos comentando, a mí me gustaría trasladaros, si quieres, sigues tú, Miguel, por la alusión a los estudios y a esa voz del paciente también. Me gustaría trasladaros la siguiente pregunta. Después de lo que estamos viendo y después de esta voz del paciente que pretendemos representar aquí, ¿podemos decir que el paciente comienza a ser protagonista del sistema? Hablamos muchas veces de ese pacientecentrismo, ¿no? Desde vuestro punto de vista, el buscar la voz del paciente, el preguntar, ¿eso nos posiciona a los pacientes en el centro del sistema? ¿Veis una tendencia en sanidad a dar esta importancia al paciente? Hombre, cada vez yo creo que los servicios sanitarios han adoptado los elementos y las formas de actuar de los servicios en general. El preguntar al paciente, el preguntar al cliente, el preguntar al usuario es básico para medir la calidad. No tiene otra cosa. Es decir, parece que eso es evidente. A mí me gustaría, en línea con lo que estabas, con este protagonismo del paciente, yo creo que ese protagonismo del paciente se ve muy bien en los resultados del estudio en cuanto a esa duplicidad de pruebas y a ese número de pruebas que uno realiza y que compatibiliza. Los datos yo creo que apuntan básicamente a que la confianza, en mi opinión, la confianza en los servicios no viene solo del paciente, sino también el profesional de la pública que admite las pruebas sin ningún problema. Entonces se produce que hay confianza por parte del paciente y parece que empieza a haber confianza por parte del profesional de la pública. Entonces lo que nos teníamos que preguntar es esa duplicidad de pruebas que se produce, ¿por qué es? Porque yo pido una prueba en la pública y como hay 4 meses, mientras tanto me la hago en la privada, pero mantengo en la pública y además me callo que me la tengo en la pública. ¿Entendés? Es decir, entonces yo creo que ese es el reto del sistema sanitario en general, no solo de la privada. Es decir, y ahí, porque cada vez va a ser más, y es la pregunta que hacías, cada vez el paciente va a ser más protagonista y va a decidir qué datos comparte y qué datos no comparte, salía también. Y en el por si acaso. Entonces yo creo que es un reto conjunto y la colaboración pública, cuando se hablaba como conclusiones de armonizar y la colaboración pública-privada. En este caso yo creo que es fundamental. Máxime cuando justo las consultas de especialista y las pruebas diagnósticas son uno de los elementos claves del acceso al aseguramiento privado. Carlos, desde vuestro punto de vista, este doble uso y esta... Claro, la pregunta que formulas es si el paciente ya es el protagonista. Entonces, claro, la pregunta en sí ya es potente, porque habría que decir si es el protagonista principal o es un secundario, ¿no? O terciario. A veces es cierto que el sistema está más centrado, o lo ha estado mucho tiempo, más centrado en el profesional y a veces ya casi en el proceso. Y también desde un modo industrial. Yo creo que, obviamente, está claro que hacemos un esfuerzo en sanidad privada por responder a las necesidades del paciente. Creo que queda trabajo por hacer y luego, desde mi punto de vista, pues sí que es cierto que es inquietante la duplicidad hablábamos antes de entrar, ¿no? Un 5% de pruebas digestivas, con lo que supone hacerte una endoscopia, una colonoscopia, preparación, riesgos. Y luego poníais en la última línea de las conclusiones del informe, ¿no? Hay que normalizar la relación público-privada. Me ha sonado un poco a cosa de, no sé, hemos visto muchas cosas, pues, no sé, que hace relativamente pocos años no se hablaba de ellas y ahora están normalizadas. Pero me ha sonado un poco, es que hay que salir del armario con que uno vaya a la privada, ¿no? O sea, me resulta un poco llamativo. No hay que normalizar, hay que organizar. Y para eso hay que ir a las facultades y hay que darse a conocer lo que se hace en la privada. Yo digo habitualmente, ¿no?, que llevo 16 años trabajando en sanidad privada y no he conseguido diferenciar el color de la sangre de los de la pública y la privada, y en el COVID hemos atendido mucho tiempo en todos los hospitales pacientes de la privada, ni diferenciar el llanto de los familiares de la pública y la privada. O sea, dejemos ya de hacer esto. Lo que hay que hacer es organizar, porque ese coste, no solo económico, en morbilidad, hablaba Marta de que nos radien 2 veces, pero el hueco que tú estás ocupando para una prueba que ya tienes hecha, así están las listas de espera. O sea, eso te diría que personalmente es lo que más me llama la atención de los resultados. Y en esta línea, desde las aseguradoras, ¿cómo lo veis? Está todo dicho aquí.
nosotros tenemos que seguir acompañando y tenemos el reto de acompañar a nuestros clientes, pacientes en el uso de la medicina privada, pero sobre todo el uso racional, ¿no? Y hay un componente de paciente, asegurador y también un componente del profesional médico que muchas veces no se fía de la prueba que le ha hecho en el hospital privado por un tema ideológico muchas veces. Entonces, yo creo que el gran reto para nosotros es seguir acompañando y educando a paciente y prestador en el uso racional de los recursos. Y tenemos la oportunidad de la telemedicina que nos puede ayudar a tener más inmediatez, a ser más eficientes los recursos. Bueno, yo creo que hay que ser capaces de compaginar eso de manera alineada, ¿no? Cuando hablas de formación tanto para el paciente como para el prestador, ¿qué herramientas estáis usando? Bueno, es un tema de informar. Yo creo que la gente tiene que estar informada por ejemplo, el coste que tienen desde el punto de vista de la sostenibilidad el hacer una videoconsulta. Contamina mucho menos que desplazándose a ir a un hospital, ¿no? Y probablemente ese hueco que estás utilizando en el hospital lo podría utilizar otra persona que lo necesita más o que tiene más urgencia, ¿no? Yo creo que es un tema de educación. Educación, información y trabajar, seguir escuchando al cliente y darle información accesible, comprensible y que entienda por qué es importante actuar de esta manera, ¿no? ¿Qué reivindicaciones? Porque fíjate, las personas que tienen una patología crónica tienen una obligación periódica de acudir a su médico, ¿no? Y eso también supone pedir permiso en el trabajo. La telemedicina te puede liberar de esto, ¿no? Es decir, al final mejora todo el sistema, evita tener que andar desplazándote, evita tener que pedir permiso y es tan fácil como preguntarle al cliente, ¿no? Sí, sí. De hecho, si antes del COVID nos hubieran dicho que un porcentaje importante de las consultas en primaria se iban a hacer telefónicas, habríamos dicho que... Correcto. Ahora que estás hablando del COVID, avanzamos en las preguntas. La pandemia obviamente posicionó a los sistemas sanitarios en una situación de estrés muy importante, pero en base a los datos que hemos visto sí que hay cierta capacidad de adaptación, ¿no? Ahora visto con un poco de distancia desde la pandemia, una capacidad de adaptación y de flexibilidad ante entornos cambiantes de la sanidad privada. No sé si vosotros habéis percibido, entiendo que sí, mucho cambio de la situación prepandemia a la situación postpandemia y también en el sentido de, volvemos otra vez a la estrategia y a la gestión, ¿no? De rapidez, flexibilidad y adaptación. A ver, yo creo que nosotros que vivimos en primera línea la pandemia, que fue una situación prácticamente bélica, ¿no? Pues creo que sí que demostramos una importante y rápida capacidad de adaptación. Yo creo que la pregunta, ya ha pasado tiempo de la pandemia, es si realmente eso nos tiene que llevar a una transformación. Es decir, sí que ha habido un cambio y eso está muy estudiado en la percepción de la salud. Parte de la contratación de seguros va porque la gente le ha visto las orejas al lobo y dice, oye, yo solía ir al médico cuando me pongo malo, pero ahora tardan mucho, pues oye, voy a tener un seguro porque ¿y sí? ¿No? Pero realmente, o sea, lo que hay que conseguir es, pues si los clientes nos están diciendo que necesitan teleconsulta, hacer teleconsulta. Si nos están diciendo que hablamos en chino mandarino, pues explicar los informes bien. Si nuestro agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el ser humano en el agua se pone un neopreno, una botella y unas aletas y está ahí un montón de tiempo, pero cuando sale del agua es un homínido diseñado para caminar erguido sobre la superficie terrestre. Si nuestro agua ahora es que nos están pidiendo accesibilidad, que nos están pidiendo información entendible, que otros sistemas, como una inteligencia artificial generativa, ahora que antes de ayer era doctor Google, seguimos entregando analíticas con un montón de números y asteriscos que generan un montón de incertidumbre porque no sabemos qué dicen. Entonces, si nuestro agua es ese, deberíamos ser sirenas. Entonces, ya no es tanto la adaptación, yo creo que hemos aprobado con nota la adaptación en pandemia, pero hay que hacer una reflexión de qué nos ha pedido y, desgraciadamente, una de las fuerzas dominantes del sistema sanitario es la inercia. Somos muy resistentes al cambio, nos adaptamos, pero el cambio de verdad que lleva a la transformación, yo creo que ahí tenemos por hacer. Ya, estabas definiendo antes la situación como bélica, ¿no? Parece que a veces hace falta una fuerza tractora, ¿no? Para que algo cambie. Bueno, fue una explosión en toda regla y nosotros, pues bueno, los que nos tocó en centros sanitarios, en hospitales, centros de salud, pues
pues dar el callo. Yo siempre digo que yo solo viví un día el aplauso sanitario, yo trabajé 60 días seguidos, 12 horas el día que menos, dormí en el despacho del hospital y bueno, fue una locura y bueno, Juan os lo ha contado a través de LinkedIn. Pero yo no me consideraba merecedor del aplauso sanitario. El héroe era el que estaba en casa con la suegra, el perro, 2 canarios y no teniendo claro si su empresa iba a cerrar, ¿no? O sea, nosotros creo que hicimos aquello para lo que estamos, entre comillas, entrenados. Pero la pregunta es, oye, ¿qué estás haciendo diferente después del COVID, salvo que no te dé miedo un Teams? Porque esa es para casa, ¿no? Es decir, ostras, a lo mejor no estamos haciendo las videoconsultas, hay gráficas que, existiendo ya la tecnología, había muy pocas, vino el confinamiento así, pero el momento en que el señor doctor dice, venga usted a dar vueltas al hospital, generar huella de carbono, pedir permiso en el trabajo, pues ahí tenemos un reto, claro, hay 1000 cosas que podríamos hacer de forma remota y hay camino por recorrer. Mucho camino. ¿Retos post-pandemia? Bueno, yo digo eso, ser capaces de vivir las dos realidades de la atención presencial, pero combinando la tecnología, la telemedicina, con la mejor calidad en la atención personalizada y por el médico en persona, ¿no? De hecho, también el tema de la telemedicina ayuda a tener más médicos que puedan adaptar su forma de vida a trabajar desde casa 2 días a la semana y solo hago consultas y eso me permite compaginar con otras actividades, la investigación, lo que sea, ¿no? O sea, que yo creo que ahí también tenemos más que un reto, una oportunidad, ¿no? De explotar ese camino y hacer que podamos seguir dando el mejor servicio, ¿no? Los pacientes, ¿cómo veis este universo post-pandemia? ¿Veis en las herramientas y en los elementos que estamos comentando, teleconsulta, oportunidades, hay todavía reticencia? ¿Necesitamos el contacto? ¿Ha cambiado algo? Hombre, como todo, ¿Ha cambiado todo? El punto intermedio parece que es el adecuado, ¿no? Ves oportunidades y amenazas. Nosotros somos defensores de relación médico-paciente, pero acabo de decir lo importante que son la telemedicina, ¿no? Es decir, no podemos perder esa relación de tu médico, ese poder mirarte a los ojos, contarle tu situación, tu dolencia. O sea, eso es algo que va dentro de la propia relación, ¿no? de la consulta. Pero también, evidentemente, para un resultado de una analítica no tienes que pedir permiso al trabajo ni ir a la consulta. Mira, te dicen, pues tienes un poco más de azúcar o un poco menos y sigue como estás y no hace falta perder este tiempo, ¿no? Yo lo que creo que quizás el gran reto y lo que hemos visto después del COVID es que hay que volver a reforzar esa relación de la sanidad pública con la privada. El COVID rompió infinidad de barreras que muchas veces los pacientes estábamos reclamando, ¿no? Y fue llegar el COVID y aquello fue, todo el mundo se entendía, todo el mundo colaboraba, todo el mundo trabajaba uno con otro, que afortunadamente yo creo que el buen resultado, a pesar de los fallecidos y de todo lo que ocasionó, de cómo quedó el COVID, ¿no? Vino de ese reforzamiento y de ese trabajo en equipo de la sanidad pública y de la privada, ¿no? Yo creo que esto se ha perdido y creo que esto es lo que hay que volver a reforzarlo, ¿no? Porque al final los pacientes, ni pública ni privada, si lo que queremos es estar bien, no ser vulnerables, que nos atiendan bien pronto y irnos para casa, irnos a ver el partido de fútbol o darnos un paseo, ¿no? Y esto yo creo que es algo que ahora mismo pues sí que lo estamos un poco echando en falta, ¿no? Ese reforzamiento. Perdón que te interrumpa, es que me echas candela y entro rápido. Pero hay una frase muy buena que resume lo que tú dices desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que suena muy bien en inglés, que dice "The patient cares about care". O sea, el paciente le importa a quién le cuida, me da igual, ¿no? Un buen amigo mío, cuando viene a nuestros hospitales que tenemos ribetes de diferente color en las mangas, si eres técnico de laboratorio, auxiliar, enfermera, él, perdona la expresión, me dice, son vuestras mierdas. A mí me importa quién me cuida, me da igual el ribete del color que tengas, ¿no? Y ahí, y lo decías tú también, hay mucho desconocimiento de lo que se hace en la privada. Yo he estado en COVID atendiendo 1/3 de mi capacidad del hospital con pacientes de la pública. No he variado medio milímetro ningún procedimiento, ni escatimado medio euro o prueba diagnóstica en el paciente de la pública. Y la gente no lo sabe. Y la gente no sabe y cree que teníamos un ala de apestados que eran los que venían de la Paz o de la Princesa. Eso es muy gordo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, y creo que el IDIS está en eso, de decir, oye, señores, que somos iguales, que tenemos gente que por la mañana está en un sistema y por la tarde en otro y no está haciendo las cosas diferentes, que es un complemento y es una necesidad, porque si no, y volvemos a lo mismo, empiezas a meter gente ahí
y a lo mejor eso puede llegar a hacer aguas en algún momento. Volvemos un poco con esto a la capilaridad, a los vasos comunicantes, ¿no?, entre el sector público y el sector privado. No sé, Miguel, por darte la palabra a ti ahora, ¿cuál es el punto de vista o la aproximación que se hace en los estudios de este tipo a ese uso compartido, ¿no? O sea, ¿se tiene en cuenta efectivamente los datos del doble uso y de la capilaridad entre ambos sistemas? Sí, yo creo que es fundamental y además lo tenemos, de hecho el propio diseño de este estudio lo ha tenido en cuenta por eso, porque es fundamental saber a quién te diriges. No sé si alguien se ha preguntado por qué hemos puesto el corte de 70 años, pero precisamente porque buscábamos población con unas expectativas concretas, es decir, pensar en entrevistar a personas, lo habéis visto con el ingreso, etcétera. Cuando ya el que te va a pasar a corto es tu máxima prioridad, pues buscábamos datos con una cierta fiabilidad, ¿no? Pero básicamente buscando eso. El recorrido del paciente me parece que es lo básico ahora mismo, lo ha puesto en evidencia el estudio. Y los retos a futuro en términos de mantener la accesibilidad me parecen fundamentales, y otra cosa que Marta y Rosa se acordarán, porque es un resultado del año 2022, y es que la segunda cosa que más demandaban las personas a las que estamos entrevistando era innovación, en la línea en la que estáis diciendo, quiero decir. Y la innovación era un aspecto de los prioritarios. Entonces yo creo que eso a futuro es una cuestión a tener en cuenta. Hay un campo claro. Impresionante. Pero que el propio población que entrevistas, que eso no es lo habitual, te hable de innovación, ya te está indicando mucho. No te habla de que le hagas la radiografía pronto, no. Bueno, hemos hablado un poco de los resultados del estudio, estamos llegando al final de la mesa de debate. Hemos hablado, como decía, de los resultados del estudio, hemos hablado de barreras y retos, de márgenes de mejora. Un poco a modo de conclusión y agradeciendo la paciencia de todos los presentes, que luego vamos a poder seguir debatiendo y reflexionando en un vino español que tenemos preparado para todos. Me gustaría cerrar esta mesa de debate y esta jornada de reflexión precisamente con un titular o con una reflexión final por parte de todos vosotros. En realidad, pues en torno a lo comentado y en torno a la relación del paciente con el propio sistema asistencial, una conclusión de cada uno de vosotros que queráis destacar. Si queréis lo hacemos ahora ya en orden de Miguel hasta Pachi, y tenemos ahí un titular de todos. Miguel. Yo siento repetirme, pero a mí me ha llamado mucho la atención y me sigue analizando y poniendo en asociación el término confianza en pruebas, el término duplicidad de pruebas, y donde acaban, no sé si es normalizar, no sé si es organizar, pero la colaboración pública-privada que evite esa duplicidad de pruebas y ese sometimiento a pruebas que muchas veces yo creo que el paciente oculta por la necesidad sistemática de tener una segunda opinión, y máxime cuando tengo dos sistemas de aseguramiento, el público y el privado, yo creo que es un reto a futuro importante. Andoni, tu titular. Pues un poco en la misma línea. Yo diría que como titular es necesario un reforzamiento de la sanidad público-privada, porque la sanidad y la salud es un bien común y es responsabilidad de todos. Fenomenal. ¿Titular? Bueno, como proveedor de servicios en sanidad privada, pues satisfacción con los resultados. Como dice un buen amigo mío, atempera el entusiasmo. Es decir, que está muy bien, pero hay que hacer mucho para que dentro de un año sigamos con tan buenísimos resultados. Y luego, pues quizá un poco más a largo, aparte de lo ya mencionado, la colaboración público-privada, que el sistema sanitario, le decía el doctor Abarca al principio, sin subtítulo, realmente deberíamos trabajar mucho más por generar salud que por tratar la enfermedad. Y con una población que cada vez necesita o que requiere más esa accesibilidad, a veces hay que pensar que no deberían estar todos en los hospitales. Es maravilloso que se construyan un montón. Yo voy a abrir uno, necesito gente para trabajar, luego lo hablamos en el vino. ¿Vale? Abrimos en octubre, cuña publicitaria, pero lo que quiero decir es que, oye, está fenomenal, pero a lo mejor hay que pensar que
no tenemos espacio y recursos para todo eso y tenemos que pensar en que la gente, que es lo que quieren los pacientes, esté sana y no que sea maravilloso que cuando estoy enfermo esté ahí la gente para verme tan rápido, pero eso es más a largo. Gracias. Pachi. Bueno, yo creo que se ha hecho todo, pero yo creo que diría que somos una muy buena alternativa. La salud, aparte de ser un bien necesario, es un bien superior. Cuanto más renta, más riqueza tiene un país, más salud quiere. Y que nosotros, como sector privado, somos un complemento necesario y muy relevante en conseguir que tengamos una única salud, ¿no? Salud y punto, que dice Marta, pues yo creo que tenemos un papel muy relevante y que siempre estamos dispuestos a colaborar, a innovar, a invertir y que formamos parte del sistema, no somos el malo ni el bueno. Fenomenal. Sí. Porque me parece relevante decirlo, y en línea con lo que decía Carlos, y como nos toca medir esto, por decirlo en voz alta, yo creo que el reto es mantener estos resultados. Son tan buenos que uno no se puede fijarse ya que tienen que subir. Es perfecto fijarse que tengan que subir, pero mantenerlos ya sería un éxito. Son niveles muy altos. Bueno, pues yo con estos titulares voy a aportar el mío también. Yo me quedo con la voz del paciente, me quedo con el trabajo que hacemos para satisfacer esas necesidades crecientes que hemos comentado de los pacientes. Les agradezco mucho vuestra paciencia y vuestra asistencia hoy. Pido un aplauso para nuestros participantes y damos por cerrada la jornada. Muchas gracias. Muy bien.